Película Parásitos del 2019. Eh, Vamos a considerar la etimología de la palabra parásito, que viene del griego, donde para significa junto, al lado de, eh, y cito, cite, eh, en principio es, no en principio, es alimentar y originariamente significa trigo, pero bueno, en definitiva eh, son, eh, son dos que comen juntos, por así decir. A medida que, bueno, se fue modificando este significado y ya en términos biológicos significa que una especie parasita a la otra, o sea que una especie eh, una especie parasita a la otra y probablemente la esté la destruya. Esto es el eje que se toma en esta película, eh, donde vemos dos niveles sociales muy definidos, eh, unos muy pobres, una clase baja, muy baja, digamos, que vive prácticamente en las alcantarillas de la ciudad, en unos sótanos infestos, y cuando digo infestos refiero literales, porque de tanto en tanto llegan eh, para fumigar, matarlos como alimañas. Esto me trae 1984 de George Orwell, cuando en aquella increíble novela, de tanto en tanto, la clase dirigente tiraba bombas en las zonas pobres de la ciudad para, eh, para que se vayan muriendo, se vayan, los iban matando porque la cantidad de gente que había era demasiado caro mantenerlas, digamos, darles de comer, que comieran, que sobrevivieran de alguna forma, ¿no? Ah, entonces, bueno, esta clase baja, muy baja, que incluso en un determinado momento se ve que todas las aguas negras llegan, es en la zona baja realmente, tipo como un pozo, donde van a parar todas las aguas y por una gran lluvia que se da, se inunda y las aguas negras suben y es una inmundicia, una asquerosidad. Eh, entonces esa es la zona que habita esta familia tan de, de clase baja, que incluso, si bien tienen un nombre de origen oriental, cuando ellos se mueven en el otro mundo de la clase alta al que necesitan acceder, tienen un nombre occidental. Entonces, la hija de esta familia va a pasar a llamarse Jessica, por ejemplo. Eh, es una familia esta de clase baja que sabe cómo sobrevivir, digamos. Son en realidad como cucarachas, digamos, ¿no? Estas cucarachas que tienen técnicas de supervivencia. Sabemos que se van adaptando las cucarachas, se han encontrado cucarachas en las tumbas egipcias, y entonces podemos, eh, ese es el símil, digamos, que se da de las ratas, ¿no? Que viven en esos laberintos, que viven en esos lugares terribles. Y por otro lado, tenemos la zona rica de la ciudad, muy rica, donde habita la clase alta y que, bueno, en este caso es una familia también,
un matrimonio joven con dos hijos chicos, una chiquita adolescente de 12, 13 años y un chiquito de 6, 7 años. Todos ellos muy mimados, muy considerados. Y bueno, en esta zona tan rica de la ciudad, casas así muy elegantes, muy elegantes, que incluso ellos no saben dónde están viviendo. Porque por ejemplo, la ama de llaves que ellos tenían, porque tenían un plantel de gente que los sostenía, los ayudaba, digamos, chofer, la ama de llaves, niñeras, profesores, todo un plantel de gente que de alguna forma los iba ayudando. Ellos, los dueños de la casa, no sabían que tenían debajo un sótano donde se podría sobrevivir una familia durante mucho tiempo y que se había construido de esa forma por temor a de un ataque nuclear de Corea del Norte. Entonces viven de esa forma. Estos son los ricos de la clase alta. Eh, entonces, todo este recorrido por este concepto, ¿no? Que es el de parasitar. La pregunta es, ¿quién parasita a quién? ¿Qué, qué grupo humano está parasitando a cuál? ¿No? Porque si nosotros nos ponemos a ver realmente, que teóricamente la clase alta, estos ricos, eh, pueden sostenerse gracias al trabajo de estos de la clase baja. O sea, esto me lleva automáticamente a la dialéctica del amo y el esclavo de Hegel, que dice que en un determinado momento, o sea, se da esa puja de poder entre dos seres humanos, ¿no? Y entonces en un determinado momento eh, hay uno que se rinde, y aquel que se rinde es aquel que no quiere perder la vida, porque la lucha es a muerte, es por la supervivencia. Entonces ese es el que deviene el esclavo. Sin embargo, entonces, claro, el amo, digamos, empieza a dominar, porque no se rindió, porque tiene poder sobre el esclavo, y lo maneja, y, eh, y lo hace trabajar para él. Entonces llega un determinado momento que el amo ya no sabe cómo trabajar, no sabe cómo sobrevivir si no es por el esclavo. Y entonces ahí el poder, el que pasa a ser, en forma muy sucinta, el que pasa a ser el amo, es en este caso, se dan vueltas los roles y pasa a ser el que era esclavo, pasa a ser el amo porque es el que domina. Todo esto es lo que nosotros podemos ver en la película, en las secuencias, cuando justamente los que, los que dominan eh, son esos, ¿no? Son los esclavos, son los que hacen y deciden cómo tiene que vivir esta familia de clase alta. Hablar de estos grupos humanos y ya desde una lectura más psicoanalítica, lo que nosotros podemos ver es que es, en el caso de la clase baja, es una familia endogámica, totalmente cerrada sobre sí misma. Ah, no es algo que se vaya a pensar hacia adelante en el sentido de poder armar una familia, ir para adelante. El, siempre está en esto de mirar para atrás, en esto de sostener a la generación anterior.
tal como se comprueba sobre el final, cuando el hijo tiene ese deseo, tiene ese sueño, digamos, de recibirse, ser un profesional, ganar mucho dinero, pero no justamente para generaciones posteriores que él iba a generar, valga la redundancia, sino para la generación anterior, al padre, ¿no? Esa veneración al padre. Un padre que no murió, un padre que debería haber muerto, porque eh, después de todo ese derramamiento de sangre como se dio casi al final de la película, al terminar la fiesta, que no es ni más ni menos que una fiesta totémica, ¿sí? Una fiesta totémica donde teóricamente se mata al padre, ¿no? Teóricamente se, eh, se termina y ese padre debería haber devenido un padre muerto, deviniendo en un padre simbólico para instaurar una genealogía, para instaurar un recorrido, instaurar la ley, ¿no? Todos sometidos a la misma ley. Sin embargo, eso no sucede. Este, este padre no se muere. Este padre hace uso del laberinto que está de esos sótanos en esta mansión que se da allí, que muy pocos lo conocen. Ese padre queda ahí encerrado y es venerado por el hijo, quien, como dije, en vez de eh, pensar en generaciones futuras, está pensando en generaciones anteriores, digamos, ¿no? En esa masacre que se da, la hija muere. ¿Sí? ¿Qué lugar? O sea, este sótano, este lugar donde vive, me hace acordar al Minotauro, me hace acordar al laberinto del Minotauro, que estaba allí encerrado y que necesitaba que de tanto en tanto, para apaciguarlo, le llevaran jóvenes núbiles o vírgenes, ¿no? Que para que las ofrendaran en sacrificio. Entonces este padre queda ahí encerrado, esperando los sacrificios de gente joven, nuevas generaciones, otra vez con lo mismo, ¿no? Otra vez con esta cuestión de no ir hacia generaciones posteriores, sino hacia generaciones anteriores. Entonces, tenemos a este padre que no deviene en padre muerto, el que, el que sí, al que sí matan, es al padre rico, ese padre rico que no deviene en, en padre, en padre muerto y en un padre simbólico, por así decir, que va a instaurar la ley, el deseo y toda la historia, porque justamente él nunca fue padre, siempre fue hijo, siempre fue aquel que necesitaba que le dijeran cómo vivir, cómo llevar adelante la vida. Podía él indicar a a su esposa, pero ninguno de ellos, ni la esposa ni él, sabían cómo tenían que vivir, cómo tenían que manejarse en la vida. Todos dependían de las sugerencias de algo como establecido, de cómo tendría que vivirse, cómo así se debe vivir, así tiene que ser. Nunca hay que transgredir al límite y siempre hay que tener eh, las clases tienen que permanecer separadas. Si bien una parasita a la otra,
no tienen que mezclarse entre ellas. Entonces, tenemos así a este hombre, teóricamente padre de familia, pero lo único que él sabe decir es que la clase baja tiene un cierto olor, un olor especial que los caracteriza, y que es el que se siente cuando uno sube al metro. Y es eso justamente lo que a él le va a ocasionar la muerte, porque es el motivo por el que le clava la puñalada el padre de la clase baja. Que este hombre, si bien teóricamente tenía el título de padre, eh, realmente no sabía en qué se trataba esto de ser padre. No le podían poner límites al hijo más chico, eh, que era muy especial y que hacía lo que él quería y nadie, todos se desesperaban, pero nadie le podía poner límites. O sea, y después de poner los límites, poder habilitar, ¿no? En un segundo movimiento de esto de ser padre para, bueno, para que alguien devenga sujeto barrado, un ser humano, un ciudadano, digamos. Entonces, este padre rico, joven, que ni siquiera sabía que en la planta baja eh, toda otra vivienda, digamos, contra, por si había un ataque, digamos, que podían permanecer allí, esconderse allí. Eh, no sabía cómo manejarse. Ese es el tipo de familias, familias dóciles que eh, no llegan a establecer a establecerse como una familia, ¿no? Una familia donde eh, se repartan los goces, donde se ponga el límite, donde se devengan seres humanos. Son todos eh, neosujetos, por así decir, al decir de Jean-Pierre Lebrun, quien nos habla de que son adultos en el sentido de que tienen sus años ya, pero siguen siendo con una mentalidad infantil. No logran, no terminan de atravesar la castración y quedan en ese regodeo, en un goce de la pertenencia a un grupo. Quedan como cual adolescentes, identificándose unos a otros con con lo que tienen, pues siempre desde lo imaginario, con la apariencia, con lo que pueden, eh, con lo que es establecido es lo que hay que hacer. Lo que se ve en esa fiesta que organizan las señoras, es una fiesta en el jardín donde todos incluso juegan como si fueran niños, ¿no? Juegan eh, a los indios, a los cowboys, eh, juegan a eso y todo lo resuelven con dinero. Se le va a pagar horas extras, se le va a hacer esto, se le va a hacer lo otro. Y, de eso se trata, ¿no? O sea, esas familias que no traen ningún tipo no dan ningún tipo de trabajo porque no piensan, no, no buscan nuevas alternativas, nuevos caminos, como se daría la creatividad cuando alguien está estructurado a partir de su deseo y de buscar, ¿no? De buscar la libertad, la vida. Y esa es una mayoría, ¿no? Eh, silenciosa que está manejada, por así decir, por cierto criterio y sirve de modelo a las clases bajas como que quisieran acceder, que se muestran en las revistas de moda,
tipo ola, tipo, bueno, cosmopolitan, las que sean, sirven de modelo a las clases bajas y ahí quedan. Y al decir de Néstor Brownstein es la, lo que él llama la ortonoia, es donde orto, que es el prefijo que tiene que ver con ortodoxo, tiene que ver con ortografía, tiene que ver con ortopedia, que es lo que es correcto, es lo recto, es lo que debe de ser, es lo cuadrado, es lo que así debe de ser. Y noia, que viene de nous, que, que tiene que ver con pensamiento, tiene que ver con espíritu, tiene que ver con mentalidad, ¿no? O sea, mentalidades cuadradas. Es una mayoría silenciosa, nos dice, eh, nos dice Néstor Brownstein, y que habría dos tipos más, uno muy minoritario, que es el de la paranoia, que son aquellos que en un determinado momento pueden tener algún tipo de desestructuración y la lectura de la realidad no está bastante alejada de lo que debería ser y digamos que podrían llegar a caer en la locura. Y, una, y unos pocos que son los que tienen que ver con la metanoia, que meta es el prefijo que nos muestra ese ir más allá, es ir en la búsqueda, eh, eh, transgredir si es necesario, pero no quedarse en lo establecido si uno no está bien en eso y puede salir a esa búsqueda. Este grupo humano de la metanoia son aquellos que se juegan por su deseo, los que van adelante, luchan por lo que creen, eh, de alguna forma han atravesado la castración, eh, son deseantes a dónde van y qué es lo que están buscando, orientan de alguna forma. Entonces, tenemos a estas dos familias, a estos representantes de grupos humanos que unos están, todos pertenecen a esta ortonoia, por así decir, y están, unos sirven de modelo a los otros. Entonces todo tiene que ver con el registro imaginario, con la apariencia, con lo que, con el tener, con el parecer. Entonces en esos ejes se mueven. Cuando se dan este tipo de relación, y por eso saben, ¿no? Estoy pensando en Remedios Varo y en sus, eh, en sus cuadros, ¿no? Donde muestra que esos hilos invisibles que a cada uno nos conducen y que van a una máquina, ¿no? Que está así como flotando, como si fuera en el cielo, eh, y que cada uno no sabe, que tiene algún tipo de programación. Y bueno, Néstor Brownstein ya hace muchos años eso lo relacionaba con los gadgets y con las... y hoy estamos todos con el celular en la mano, todos eh, siendo manipulados, todos siendo objetos de esa manipulación, ¿no? De esa manipulación externa a través de estos medios de comunicación. Entonces, tenemos a estos dos grupos humanos que, como estaba diciendo, lo más conveniente se sabe que no deben juntarse, porque es justamente la tensión imaginaria es agresiva y puede tornarse en violenta si no media el registro simbólico, que es justamente de lo que está muy devaluado en este tipo de sociedades. Entonces termina mal la cosa, termina
justamente en esa masacre. Termina en esos cuchillos, que podrían haber sido revólveres, pero ¿por qué cuchillos? Porque justamente lo que se está simbolizando es esta cuestión del corte, esta cuestión del goce, esta cuestión del límite, ¿no? El padre de la familia rica dice que siempre está el padre de la familia pobre, que es este hombre que va de chofer, está diciendo que siempre está por cruzar el límite, pero nunca lo llega a cruzar, ¿no? O sea, él sabe, intuye que hay un límite, pero no, está ahí, pero él no lo puede poner y sabe que eso no se puede transgredir porque es lo que trae, es justamente trae la violencia, trae la agresión. Así es como también esto lo puedo relacionar con Romeo y Julieta, con los Capuleto y los Montesco, ¿no? Eh, Esos que no querían aceptar la diferencia, esos que no querían que se cruzaran las familias, ¿no? Eh, Esos que apuntaban a la endogamia, que todo quedara dentro de la misma familia. Y así termina mal, termina en al no aceptar la diferencia, al no aceptar al diferente, al distinto, eh, y, y- y que puede haber eh, nuevas reglas de juego, es como que no lo aceptan y, y termina también en una masacre, ¿no? Entonces esto, ah, ¿hacia dónde va? ¿No? La pregunta en esta película es hacia dónde vamos, ¿no? Hacia dónde vamos como sociedad cuando somos parásitos y alimañas y depende quién esté en el poder que nos van a fumigar como a cucarachas o a ratas. Eh, y esto termina, sí, les digo termina mal porque no se acepta la diferencia que solamente deviene con eh, con el atravesamiento de la castración, con el límite, con eso de terminar. ¿Qué más decir de este? Hay un monólogo, un momento que la madre pobre habla eh, de lo buena que es la madre rica, lo generosa que es, lo sencilla, lo simple y buena persona que es, ¿no? Y entonces dice, claro, eso es obvio, porque tiene dinero. Yo también, si tuviera dinero, sería así de buena y de condescendiente y de magnífica, de espléndida, ¿no es cierto? Pero el tema es que yo no tengo dinero y lo que ya está significando que el dinero eh, ahí ya no deviene, que ya es un elemento de poder, es un elemento para presionar al otro. Ya no es como en la ecuación simbólica en la que el dinero tenía que ver con una anal, o sea, con la analidad donde se igualaba falo, igual a pene, igual a hijo, igual a regalo, igual a dinero. Estamos viendo desde hace ya un tiempo, lo venimos trabajando, que el dinero tiene que ver eh, con esta cuestión de la oralidad, o sea, con este elemento que hace que si lo tengo, puedo darle de comer a la prole, y si no lo tengo, se mueren de hambre. Entonces, el dinero ya tiene que ver con la cuestión del dominio y de la oralidad, ya manejando todo a través de esta cuestión de la comida, ¿no? Si bien, digamos, aquel que lo posee tiene el poder, y bueno, y esta sería así una economía anal, pero digamos, ya se ha llegado a tal punto
que de lo que se trata es de sobrevivir, eh, de vivir o morir, ¿no? O sea, esta dinámica eh, del, del amo y el esclavo, de la que recién estábamos hablando. Bueno, hay también allí una metáfora que es la de la piedra, ¿no? Eh, tan es, tanta es la desesperación y la búsqueda por algún tipo de denominación, de poder entrar en una genealogía, de poder establecerse como un ser humano, como, sí, como alguien con una genealogía, con una historia y demás, que la única forma que aparece allí es a través del abuelo del primer joven que le recomienda, ¿no? Eh, lo recomienda para esta familia rica para que puedan empezar a moverse, a trabajar, a tener algo de dinero. Y es este abuelo, ¿no? El abuelo este que colecciona piedras. Estas piedras que nos están hablando de eso, del tiempo, nos están hablando eh, de eso, ¿no? Del tiempo transcurrido, eh, de una genealogía, de un devenir, ¿sí? Y que hay eh, en en esa piedra está representada de alguna forma la humanidad, porque es un símbolo, no es una piedra cualquiera, es una piedra que fue elegida por este abuelo y que es puesta como en un pedestal, ¿no? Con una base, digamos. Y es esa la piedra que el chico este rescata, ¿no? Rescata de la inundación esa terrible que están sufriendo y es la que utiliza para, eh, para poner límite para aquellos que de alguna forma lo quieren destruir. Y él mismo lo dice, ¿no? Muy metafórica la piedra, ¿no? Es todo un símbolo que tiene que ver con todo eso. Entonces, bueno, este es un poco el recorrido de esta película Parásitos, ¿no? Cabe mencionar que el marido de la primer ama de llaves, justamente como él no se sometió, había transgredido, ¿no? O sea, a la clase dirigente no le había pagado las deudas que teóricamente tenía que pagarle, entonces lo buscaban y lo iban a meter preso y bueno, todas esas reglas de juego, digamos, para someterlo, para que, como digamos, que sepan que hay un límite, ¿no? Que hay un castigo para el que no cumple las reglas de juego establecidas por la clase poderosa, la clase dirigente. Entonces, lo que él hace es esconderse en ese laberinto y prefiere estar allí y vivir ahí de encerrado, ¿no? Eh, a perder la vida, ¿no? Prefiere ese encierro a someterse eh, a este grupo. Eh, bueno, así los parásitos que unos viven de otros. Hasta la próxima.